Ok, entonces, haciendo un recuerdo de qué es lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? La clase anterior, primero, ¿qué es lo que vimos? Primero vimos una definición de qué eran vectores, qué eran escalares, ¿verdad? Qué elementos tenían los vectores. En este caso, tenemos lo que es magnitud, dirección y sentido. ¿Cómo se clasifican? Bueno, ¿cómo se representan los vectores? Tenemos la forma cartesiana, rectangular, polar y geográfica, ¿no? Entonces, aquí nosotros hemos trabajado con lo que es la representación cartesiana, ¿sí? Hemos hecho ejercicios en los cuales nosotros dábamos unas instrucciones y ustedes graficaban el vector, es decir, que yo les daba las coordenadas cartesianas y ustedes lo que hacían era dibujar el vector. También, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos lo contrario, pues, ¿no? Teniendo vectores, ustedes los representaban de forma cartesiana, ¿ok? También hicimos vectores en los cuales no se encontraban dentro del punto 00, que vendría a ser el origen de coordenadas. También hicimos esos ejercicios, ¿no? Ahora, luego de eso también recuerden que estábamos viendo, o sea, el tema central es la representación de vectores en el plano 2D. Por lo tanto, aquí nosotros ya tenemos cartesiana y estamos por polares, ¿ok? Entonces, ahora bien, iniciamos la clase y haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Cuál era la diferencia entre el plano polar y el plano rectangular? A ver, ¿cuál era la diferencia entre el plano polar y el plano rectangular? Indíqueme, por favor, alguna diferencia que nosotros nos hayamos acordado, que nos acordemos, pues, ¿no? En el plano cartesiano se utilizaban lo que son los ejes X, y en el polar es el radio y el ángulo. Perfecto, muy bien. Ahora bien, otra cosa que es diferente en estos dos planos es que nosotros para graficar un punto, nosotros tenemos que intersectar, ¿qué cosa? Dos rectas que son perpendiculares, ¿sí o no? Por ejemplo, si yo quiero graficar un punto aquí o un vector, yo voy a este punto, ¿no? Entonces va a ir de forma vertical y de forma horizontal, formando su intersección, ¿verdad? Formando su intersección un ángulo de 90 grados. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Pero acá no pasa esto. Acá, ¿qué se intersectan? ¿Qué tipo de rectas o qué tipo de formas se intersectan aquí en el plano polar? Cuéntame. ¿Qué tipo de curvas, líneas, rayas, qué se intersectan? A ver. A ver, cuéntenme, ¿qué se intersectan? Les voy a hacer un zoom para que se den cuenta. ¿Qué nosotros intersectamos aquí? ¿Se acuerdan? Intersectamos, ¿qué cosa? Circunferencias, ¿con qué? ¿Con qué nosotros intersectamos estas circunferencias? Con las líneas. ¿Qué tipo son de estas líneas? ¿Líneas? Se olvidaron el nombre. Líneas radiales, ¿sí? ¿Por qué son líneas radiales? Porque son como una especie de radios que se están haciendo, ¿sí? ¿Estamos claros o no? Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, todos estos puntos, o sea, los puntos de intersección son posibles vectores que yo puedo trazar. Por ejemplo, este punto que está aquí sería eh, este vector que yo tengo acá, pues, ¿no? Así. Sería este vector que tiene este radio, ¿sí ven? Que tienen este radio y tiene este ángulo que está acá. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí? Y asimismo nosotros tendríamos este otro vector que estaría trazado de esta manera. ¿Qué tendrían en común ambos vectores? ¿Qué tendrían en común ambos vectores? Están en diferentes sentidos. Tienen diferente sentido, tienen diferente dirección, pero ¿qué tienen igual? La Que son magnitud. flechas. La magnitud exacta. O
que vendría a ser el radio. ¿Por qué yo sé que tienen, por qué yo sé que tienen la misma, el mismo radio? Porque si yo hago la lectura, yo tengo que irme por acá, ¿verdad? Y cae justo en el mismo radio que tiene este vector. ¿Sí se dan cuenta? ¿Estamos claros o no? ¿Alguna pregunta? Ahora bien, estos vectores que están aquí también los podemos representar en el plano rectangular, ¿sí? Los vectores se pueden representar tanto en el plano rectangular como en el plano polar, solo que obviamente si están representados en su forma polar, es recomendable representarlos en el plano polar, pero si están representados en su forma cartesiana, es recomendable representarlos en su forma cartesiana. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos representar vectores que estén descritos de forma diferente en un plano, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero representar un vector de radio 5, ¿verdad? Entonces aquí coloco radio 5, ¿verdad? Radio 5 y un ángulo de 45 grados. Y ahí yo he representado mi vector, ¿sí? En su forma polar. ¿Por qué? Recordemos, en su forma polar, nosotros contamos con ¿qué? Contamos con una magnitud, ¿verdad? Contamos con una magnitud y un ángulo. ¿Sí ven? Aquí en la definición, en la parte de abajo, una magnitud y un ángulo. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces vamos a trabajar en GeoGebra. Vamos a trabajar en GeoGebra para que ustedes puedan observar lo siguiente, ¿ok? Vamos a hacer lecturas en el plano polar, porque eso nos faltó. Ok, se me fue el internet. Se fue el internet. ¿Sí me escuchan, chicas? Sí, ahí sí. Ah, ok. Esperemos un ratito que se configuró esto. Vamos a hacer, ahora bien, lo que les está indicando es que vamos a hacer lecturas de vectores que se encuentran en el plano polar. ¿Sí? Vamos a quitar esto. Aquí está. ¿Sí? Entonces veamos. Esperemos un momento. Muy bien, aquí tenemos. ¿Ok? Veamos, si nosotros queremos hacer la lectura, por ejemplo, del vector, el vector 4,3, ¿sí? Aquí tenemos este vector. Ahora bien, este vector que está aquí, ¿sí? Fíjense, nosotros lo podríamos leer si es que no tuviéramos un plano. Es decir, que yo le quito esto y le quito esto. ¿Podríamos dar lectura a este vector? No, ¿verdad? No, No podríamos dar lectura porque no tenemos cómo medirlo. Nosotros vamos a tener cómo medirlo cuando nosotros le agregamos esto que está aquí, pues, ¿no? Si estamos claros. Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde se hace más sencillo medir? ¿Así o así? así, ahí como está ahí. ¿Verdad? Está mucho más sencillo, ¿verdad? Es mucho más sencilla la lectura, porque aquí yo digo 4 y 3. Ahora, si yo cambio esto, ¿cuál sería el radio? El radio sería 5. ¿Y qué más? Y el ángulo está como que en veremos, ¿no? Tenemos que ver cuál mismo es el ángulo, ¿sí o no? Entonces, por tanto, a eso es lo que yo me refiero. Este vector se lo puede representar tanto en el plano rectangular como en el plano polar, pero dependiendo de sus características, va a poder leerse más rápido y con más facilidad. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? ¿Preguntas? No, Muy bien. ¿Cuál sería la lectura de ese vector?
¿Cuál sería la lectura de ese vector? A ver, coméntenme, por favor. 5,5. Fijémonos en el radio. ¿Cuánto es el radio? ¿Cuánto? Correcto. ¿Y el ángulo? ¿Cuánto sería el ángulo? A ver, ¿cuánto sería el ángulo, chicos? Chicas. ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron? ¿Cuánto valdría cada fracción de ahí? Sería 30. 30. Entonces, ¿cuántas fracciones tengo? O sea, ¿cuántas porciones de 30 tengo hasta llegar hasta el ángulo? 300, no sé. Ah, pero viene siendo 300. solo es negativo. Vean bien. Negativo no importa. A ver, ¿cuántas porciones tenemos? Aquí contemos una. Aquí tenemos 3 porciones, serían 90. Acá también tenemos otras 3 porciones, serían. ¿Qué sería acá? Sería 180. Y acá con otros 90 tendría. 270. Y con estos dos pedacitos que serían 60, ¿cuánto sería 270 más 60? 330. 330. Correcto, 330, así es. Entonces, este ángulo, este vector, estaría representado por radio 5 y 330 grados. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Sí. Sí. Ok, luego de esto, también es posible representarlo con, nosotros hemos representado este ángulo que va acá, pues, ¿no? ¿Sí o no? Este de aquí equivale a 330 grados, pero también es posible representarlo con otro ángulo negativo, pero el cual sería medido a favor de las manecillas de reloj. ¿Cuánto habrían aquí? 30. Es decir, que es lo mismo decir 5,330 a decirle 5, menos 30. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Estos dos vectores son totalmente equivalentes. ¿Alguna Ese pregunta? no afecta. No, pues, o sea, sí afecta, porque aquí estamos poniendo menos 30 y aquí estamos poniendo menos 330. ¿Sí? Entonces, Eh, lo que ustedes tienen que hacer es medirlo de forma contraria. Si ustedes lo miden en contra de las manecillas de reloj, va a ser positivo. Si ustedes lo miden a favor de las manecillas de reloj, entonces va a ser negativo. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? sí. Correcto. Ahora vamos con otro vector. Les voy a poner otro vector. A ver, vamos a ponerle aquí, pero ahora les voy a modificar el plano, haciéndole para que eh, haya muchas más aberturas, pues, ¿no? Vamos a ponerle 5, no. Vamos a ponerle 2, no, tampoco. Vamos a ponerle pi cuartos, no. A ponerle, ahí está, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Y el vector que tendrán que medir sería este de aquí. ¿Sí ven? Entonces, indíqueme por favor cuál sería la lectura de ese vector. Piénsenlo bien, por favor.
¿Ok? ¿Cuál sería la lectura? ¿Cuál sería la lectura? A ver. Chicas, ¿cuál sería la lectura? Para sacar la lectura, o sea, el radio está bastante sencillo de sacar, ¿no? ¿Cuánto es el radio? 10. ¿Cuánto? 10. Correcto, el radio es 10. Perfecto. Ahora bien, ¿cuál sería el ángulo? Para sacar el ángulo, nosotros tenemos que sacar cuánto es esta porción que está aquí, pues, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Entonces, para eso, ¿sí saben cuánto vale cada una de esas porciones? Ok, presten atención. La pregunta sería, yo puedo, yo sé, o sea, lo que yo tengo que hacer es encontrar, o sea, ver un ángulo conocido para una cantidad de partes conocidas. Entonces, si ustedes se dan cuenta que tengo una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes y, ajá, ¿qué pasó aquí? Miren que aquí no se me completa, ¿no? Eso fue el primer problema que le dieron a ustedes, ¿verdad? Y por eso no pudieron responder. es porque está en la mitad. Está justo en la mitad, ¿verdad? Pero bueno, si no me funciona ahí, entonces lo que yo hago es, bueno, chévere, entonces me voy, si no me funciona ahí, voy a buscar una parte en donde yo sí conozco el ángulo, pues, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que justo aquí termina una parte y aquí empieza otra parte, ¿sí se dan cuenta? Entonces, ajá, todo esto, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide todo eso? ¿Cuánto mide todo este ángulo de aquí a acá? 180. Correcto, 180. Entonces, como yo ya sé que este ángulo vale 180 y yo ya tengo cantidades iguales, o sea, tengo una cantidad finita de partes, entonces esta sería parte uno, ¿sí ven? Parte 2, parte 3, si se dan cuenta, parte 4, ¿sí? ¿Cuántas partes tengo? ¿Cuántas partes tengo? 9. Entonces, si yo tengo 9 partes y cada parte, o sea, y esas 9 partes son 180 y yo tengo que distribuir de manera igualitaria, entonces, ¿cuánto debería medir en grados cada una de estas partes? Piensen, por favor, yo tengo 180 grados y esos 180 grados yo los quiero dividir en 9 partes iguales. La pregunta sería, ¿cuántos grados debería tener cada una de esas partes? 25, ¿no? Ah, 25. ¿Seguras? A ver, si yo digo que son 25, entonces si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo 25 centavos por 9, eso me da $2.25, que sería 225 grados, pues, ¿no? Y eso sería igual a lo que tengo aquí, 180, no. ¿Cuánto si yo quiero repartir los 180 grados en 9 pedazos iguales, cuántos grados deberían de tener cada pedazo? no, como ¿Cuánto? Fíjense, les repito nuevamente la pregunta. Yo tengo 180 grados y yo quiero dividir esos 180 grados para 9 partes iguales. a 20. ¿Cuánto? Correcto, sería 20. Porque 20 más 20 más 20 más 20 más 20, 9 veces 20 es igual a 180. Entonces, cada una de estas partes equivaldría a 20 grados. Perfecto, entonces ahí ya pueden continuar con el ejercicio. ¿Ok? Y si ustedes se dan cuenta, hay una cantidad entera de partes hasta llegar a este vector que está acá. Y lo que tendrían que hacer netamente sería sumar, multiplicar la cantidad de pedazos que tenemos, pues, ¿no? Entonces, hagámoslo, por favor.
Hagamos, por favor, y me indican cuánto les queda el ángulo, pues, ¿no? Tanto medido de forma positiva como medido de forma negativa. 240. 240. Veamos. Eh, Acá yo tengo justo aquí, nosotros habíamos dicho que nosotros teníamos 180, pues no, entonces ni cómo contar el resto, ¿sí? Justo aquí yo tengo 180. 180 más 20 me quedaría 200. 200 más 20, 220, 240, perfecto. Entonces me quedaría 240, ¿sí? 240 grados. Y de forma negativa, Este, 120. ¿cuál sería la de forma negativa? De forma negativa tengo que medir en el otro sentido, es decir, de esta forma. ¿Cuánto me quedaría? Tengo un pedazo, 2, 3, 4, 5 y 6. Sería, tal y cual dijo Allison, 120, pero sería menos 120. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Allison y Maylin? Ya no. Ya no, ya perfecto. Entonces, correcto. Ahora bien, esto no termina aquí porque nosotros tenemos que revisar otra teoría en la cual hablamos acerca de otra notación que se hace, que es la famosa notación Euler, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos notación Euler. ¿Sí sabemos quién es Euler? Sí sabemos quién es Euler Es Euler, no Euler. o Euler. No. Ok, Euler fue uno de los matemáticos, uno de los matemáticos más brillantes de su época. Hizo muchos desarrollos en lo que es mecánica de fluidos, hizo muchos desarrollos en lo que es óptica, en lo que es electromagnetismo y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, dentro de esto, encontramos la famosa ecuación de Euler, que es una de las ecuaciones más importantes de todas las matemáticas que analiza, bueno, que estudia lo que son los números complejos. Y pues bueno, aquí nosotros tenemos esta notación que está aquí, ¿sí? Donde esto de aquí es el famoso radio, que ustedes ya lo conocen, ¿sí? Y esto de aquí es el ángulo, pues, ¿no? Es el ángulo medido desde el origen, ¿sí? Desde el origen, desde el X positivo, desde el eje X positivo. ¿Estamos claros o no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviese un vector, si yo tuviese un vector que este sería, por ejemplo, 10,25 grados, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero traspasar a una notación Euler, lo que hago es simplemente multiplicar el 10, coloco Euler, lo elevo, lo multiplico por I y sería 25 grados. ¿Sí ven? Así de sencillo. ¿Estamos claros o no? ¿Estamos claros? Hola. ¿Cuánto valdría Euler? Euler es una constante, pero esto de aquí no, simplemente es una constante que en este caso no tendríamos que trabajarla, simplemente quedaría así expresada. Esta es la expresión, nada más. Y así quedaría, no tienen que hacerle nada más. ¿Sí? Estamos claros. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo digo que un vector B tiene radio 20 y tiene un ángulo de 150 grados, ¿cómo me quedaría en notación Euler? A ver, ¿cómo me quedaría? Maylin, ¿cómo me quedaría?
Maylin, ¿cómo me quedaría aquí? A ver, Sería 20 puntos Euler. 20 por Euler elevado a la 150 grados por I. O I por 150 grados, da lo mismo, una multiplicación. ¿Sí estamos claros? Perfecto. Entonces, ahora, ustedes, ¿cuál va a ser la tarea que ustedes van a hacer en este momento? En sus cuadernos, me van a enviar los siguientes vectores que ustedes van a hacer, pues, ¿no? Y los van a representar en su forma polar y en su forma de Euler, ¿no? Ok, vamos a poner aquí esto. Luego vamos a tener este otro vector. Muy bien. Tendríamos estos vectores que están aquí, ¿sí? Todos estos vectores necesito que ustedes los representen en su forma polar y en forma de Euler, pues no, con la ecuación de Euler. Les voy a cambiar los colores para que no se pierdan. Déjenme quitar estos colores, estos puntos que están aquí. Listo. Entonces aquí le voy a poner color azul. Entonces vayamos trabajando, por favor. Listo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos estos vectores. Yo necesito que ustedes los representen en su forma polar y en su forma de Euler, ¿ok? Recuerden que cada rebanada de ángulo equivale a 20 grados, ¿ok? A trabajar, chicas, vamos. Ustedes pueden. Cuando terminen, a ver, ¿necesitan ayuda con uno de ellos? Como ejemplo, no creo, porque ya igual hemos trabajado con algunos de estos. Recuerden que es notación Euler y notación polar. Muy bien, luego del trabajo que han tenido Maylin y Allison, aquí tenemos lo que corresponderían a las respuestas representadas en su forma polar y en su forma, en su notación de Euler, pues, ¿no? Y aquí este trabajo fue hecho por las estudiantes, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicas? No. No. No, todo claro, perfecto, perfecto. Entonces, ahora sí, cerramos esto y vamos nuevamente a la pizarra. Vamos a ver
¿cómo quedaría? Pues no. Veamos, ya revisamos lo que es la notación de Euler, ya revisamos, ok, vamos ahora, algo que, bueno, algo que deberíamos de haber analizado desde un principio, pero por si acaso, pues no. Eh, ¿Ok? Vamos a ver conversión de ángulos, ¿no? Los ángulos, ¿en qué unidades las podemos medir los ángulos? ¿Ah? ¿Perdón? Los ángulos, ¿en qué unidades podemos medirlos? En ángulos sexagesimales o radianes, ¿verdad? ¿Sí estamos claros? ¿Sí sabemos estas dos? Los grados sexagesimales, ¿verdad? Los grados sexagesimales son, por ejemplo, los que nosotros hemos utilizado ahora, 40 grados, 60 grados, 330 grados, etcétera, etcétera, 45 grados, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que los radianes no los hemos utilizado. Los radianes son estos números que están aquí, por ejemplo, pi doceavos, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, todo eso hay. Que quizás puede que uno se note, bueno, uno sea molestoso trabajar con este tipo de ángulos, pero sí es bastante útil, ¿ok? Ahora bien, aquí tendríamos como pi medios, pi cuartos, pi doceavos, pi, 2pi, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, para convertir de ángulos sexagesimales a radianes, nosotros debemos de, en este caso, dividir para un factor, ¿sí? Y para convertir de ángulos radianes a grados también debemos de hacer algo parecido, pues, ¿no? Ahora bien, veamos, vamos de grados sexagesimales. Vamos de grados sexagesimales, lo vamos a radianes, ¿sí? Vamos a hacer esta conversión. Antes de eso les comento que un radián equivale a 180 grados, ¿sí? Esto de aquí es un pi radián, pues, ¿no? Un pi radián equivale a 180 grados, ¿sí? O lo que pueden poner es pi igual a 180 grados, ¿sí? Esto de aquí es la base de que nosotros podamos convertir los grados sexagesimales. Veamos. Una consulta, ¿cuándo tienen el aporte? ¿Cuándo tengo que de física? El martes, creo. No. Este martes. No, pero un ratito, déjame ver el horario. ¿Cuándo tienen el examen? ¿La siguiente semana? A ver, tenemos... Física tenemos jueves. El jueves. ¿Este jueves que viene? Sí, Este jueves. matemáticas tenemos el miércoles. Ok, ok. Ya, entonces, yo pensaba que faltaba un poco más para los aportes. Déjenme ver cuántos temas nos faltan. Ok. Ya. Muy bien, vamos continuando, ¿sí? Vamos continuando, vamos avanzando. Entonces vamos a convertir de grados sexagesimales a radianes. ¿Cómo hacemos eso? Pues hacemos lo siguiente. Vamos a multiplicar por el siguiente factor. Como el grado sexagesimal está en la parte de arriba, yo voy a utilizar esta igualdad. Por lo tanto, me quedaría 180 grados en la parte de abajo y arriba me quedaría un radián. ¿Sí estamos claros? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues simplemente procedo a la simplificación, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Le podemos sacar, ¿qué le podemos sacar aquí? Eh, ¿Cómo simplifico esto? ¿Qué le puedo sacar? Cuénteme. ¿Qué le podría sacar aquí para simplificar eso?
Ahí no Sí, se claro. multiplica. Claro, pero primero puedo simplificar, pues, ¿no? Mm, ¿Qué se hace? que- Ok, sacamos novena. Novena de 45, ¿cuánto es? mm, Novena de 45, 45, 5, correcto. Y novena de 180, de 180, ¿cuál es la novena de 180? 20. Correcto. Podemos, ahora me quedaría 5pi dividido para 20. ¿Podemos simplificar? Simplificar, ¿Podemos simplificar? 0 a 5, Claro, quinta 1, quinta de 20. 4, Correcto. Entonces me quedaría pi sobre, 4. así es. ¿Sí? Ahora bien, vamos haciendo otra conversión. Ahora van a convertir 135 grados. Lo quiero que los conviertan ustedes a radianes. ¿Ok? Sí, Vamos. como hicimos ahorita lo otro. Así es. Es decir, que cuando queremos convertir a radianes, lo que hacemos es ponemos 180 en la parte de abajo y ponemos pi arriba. ¿Sí? ¿Y cuánto me quedaría aquí? Simplifiquen, por favor. Ya. A ver, ¿cuánto le quedó? ¿Qué debemos sacar? Quinta, ¿no? Quinta y quinta. 135 dividido para 5, ¿cuánto es? ¿Qué dijo? Tenemos que sacar quinta, ¿no? 135 Sí, dividido para 5, ¿cuánto es? 15. 15. ¿Cuánto? 125 dividido por 5. 135 dividido para 5. ¿Cuánto 27. me queda eso? ¿Cuánto? 27. Correcto. Y 180 dividido para 5, ¿cuánto me queda? 180 dividido por 5. 36. 36. ¿Cuánto? 36. Correcto. ¿Qué podemos sacar de 27 y 36? Mm, a 27 y 36. ¿Qué podemos sacar de 27 a 36? ¿Qué le podemos sacar? Le podemos sacar qué cosa? Tercera, ¿no? Tercera. Tercera a 9, tercera a 12. ¿Qué le podemos sacar Ah, sí. a 12 y a 9? A 2, 3 también, tercera. Tercera a 3, tercera a 4. Entonces me quedaría 3 Ajá. pi, 3 pi 4. 4. ¿Ok? Y esa sería la transformación. Es decir, que 135 grados hexagesimales equivale a 3 pi cuartos. ¿Sí? Y así lo mismo, pues no, 45 grados equivale a
45 grados equivale a pi cuartos, ¿no? Ahora bien, si yo quiero transformar ahora de radianes a grados sexagesimales, voy a invertir la fracción. Es decir, que en la parte de abajo yo voy a colocar ¿a quién? Voy a colocarlo a pi y arriba voy a colocar 80. Fíjense en la fracción que yo estoy utilizando. Primero estoy utilizando pi sobre 180 y ahora estoy utilizando 80 sobre 100 pi. ¿Estamos claros o no? ¿Sí? No. ¿No estamos claros? No, eso no lo entendí. Repita otra vez. A ver, si yo quiero convertir de grados sexagesimales a radianes, yo utilizo la fracción pi sobre 180. Ahora, si yo quiero utilizar, si yo quiero cambiar de radianes a grados sexagesimales, hago lo contrario, es decir, 180 sobre pi. ¿Sí? Ah, ya, ya. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a pasar es que el pi se elimina y me quedaría básicamente 180 dividido para 4. ¿Cuánto es 180 grados dividido para 4? 80 dividido para 4, 45. Y ahí nuevamente salió la conversión, ¿no? Pi cuartos es equivalente a 45. Y así mismo 45 es equivalente a pi cuartos. ¿Sí estamos claros? Ya. ¿Preguntas? 4 ¿Preguntas? No, entonces quiere decir que o sea, para convertir de radiales a seminales solamente cambiaría, o sea, La subiría fracción, así 180. es. Ya, ya. O sea, la fórmula, Muy bien. prácticamente. Ahora vamos a ver otro tema. A ver, estamos conscientes de que los temas son son bastantes temas. Y pues bueno, entonces vamos a avanzar hasta donde podamos. Veamos, aquí sería cambio del plano cartesiano a plano complejo. Perdón, plano polar. ¿Sí? Ahora bien, aquí nosotros vamos aquí lo que nosotros vamos a hacer es a cambiar las coordenadas rectangulares a polares y viceversa. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Aquí vamos a saber cómo representar un vector en el plano rectangular, en el plano polar. ¿Sí? Entonces veamos, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Presten atención. Fíjense que vamos de cartesiano a polar. Ojo, vamos de cartesiano a polar. ¿Sí? Es decir, que vamos de X, Y a radio y tita. Radio y ángulo. ¿Estamos claros con eso? Sí. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer el cambio de esto? Presten atención. Nosotros tenemos un vector de la forma 3,4, por ejemplo. ¿Sí ven? Tenemos ese vector que está ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que si yo quiero convertirlo en un plano polar, primero debo de encontrar su radio y luego encontrar su ángulo, ¿sí o no? ¿Y cómo encuentro el radio? A ver, si nosotros graficamos este vector, déjenme borrar todo esto. Si nosotros graficamos ese vector, déjenme poner nuevo, no guardar, listo. Si nosotros graficamos el vector 3,4, se me formarían estos que están aquí, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Cómo yo mido la longitud? ¿Cómo yo puedo medir la longitud desde aquí, desde este punto hasta este otro punto? ¿Cómo yo mido esa longitud? Contando los pasos. Contando los pasos. Ya. Existe algo que se conoce como teorema de Pitágoras, ¿sí? Recuerden que aquí se me va a formar un triángulo, pues no, primero con los pasos que yo voy a dar, en horizontal, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan del caminito que yo les decía? Hago horizontal. ¿Y luego qué hago? ¿Luego qué hago? Vertical. Luego subo, ¿no? Ahí está. ¿Sí ven? Este vector que está aquí, subimos. ¿Qué se me ha formado? ¿Qué figura geométrica se forma ahí? ¿Qué figura geométrica se forma aquí? Un triángulo, pero este triángulo tiene ciertas características, que es un triángulo rectángulo. ¿Sí o no? Entonces, como es un triángulo rectángulo, yo sé que esto vale 3
Yo sé que esto vale 4. ¿Y qué podemos utilizar para encontrar esta longitud de acá? ¿Qué podemos utilizar? Un famoso teorema, ¿no? ¿Cuál es ese teorema? De Pitágoras. Correcto. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que las componentes las elevamos al cuadrado y sumamos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me quedaría 3 al cuadrado? O sea, siempre va a ser elevado al cuadrado. Así es, siempre le vamos al cuadrado. Y siempre se van a sumar, siempre todos van a estar con el signo positivo, porque el cuadrado mata el signo negativo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto me quedaría 3 al cuadrado? 9. Y 4 al cuadrado, ¿y cuánto es 16 más 9? 16 más 9. 16 más 9, ¿cuánto es 16 más 9? 25. 25, ¿y la raíz de 25? 5. Es decir, que si yo cojo una regla y mido de aquí hasta acá, debería de darme 5. ¿Si estamos claros o no? Todo esto de ahí vale 5. ¿Y qué hemos hallado? Hemos encontrado el radio. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Sí. Inclusive, si aquí yo cojo y hago esto, por ejemplo, estoy en el punto 3,4, fíjense, tengo el punto A y tengo el punto B. Y yo quiero sacar la distancia entre dos puntos, ¿sí? Distancia entre, ok, lado semirrecta, plano, ok, veamos. Punto A y punto B, y ahí me sale. La distancia entre el punto A y el punto B, ¿cuánto es? 5. Y coincide con lo que nosotros sacamos, ¿no? Perfecto. Eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer aquí. Y se lo voy a hacer como con pasos, ¿sí? El primer paso es utilizar hallar, espérense un ratito, sería hallar el radio, ¿sí? Con teorema, ¿de quién? ¿De quién es el teorema? Pitágoras. Pitágoras, correcto. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Pues bueno, yo sé que el radio, ese radio, va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la componente en X del vector más la componente en Y del vector, que en pocas palabras sería igual a ¿qué? A 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que va a ser igual a la raíz de 25. Por lo tanto, el radio es igual a 5. Así es, el radio es igual a 5. Perfecto. Entonces, fíjense que ya tenemos algo, o sea, en la transformación ya tenemos el 5. ¿Qué nos hace falta encontrar? ¿Qué nos hace falta encontrar? ¿Qué nos faltaría hacer, qué nos faltaría encontrar para terminar la conversión? Plano polar. Teníamos que encontrar El plano polar. no, nos hace falta qué cosa, ya tenemos el radio, nos hace falta Ya. Hace falta el ángulo. correcto, el ángulo, tenemos que encontrar el ángulo, hallar el ángulo, ¿sí? ¿Y cómo vamos a encontrar el ángulo? Con, en este caso, tangente a la menos 1, ¿sí? ¿Estamos claros? En este caso vamos a poner con tangente inversa, ¿sí? ¿Cómo yo hago esto? Pues bueno, el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la componente en Y dividido para la componente en X. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Esa es la fórmula del ángulo. Así es, ¿sí? Ahora bien, pero yo les voy a enseñar de una manera un poco diferente, espero que no se me confunda. Esto de aquí le vamos a poner siempre valores positivos, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí es sencillo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la componente Y de este vector? La componente Y del vector. ¿Cuál sería la componente Y de ese vector? 4. Chicas, correcto. ¿Y la componente en X? 3. Perfecto.
Entonces, si nosotros metemos esto en la calculadora, nosotros vamos a la calculadora, ¿sí? Y vamos a introducir este valor para que ya nos diga, nos dé el valor, ¿no? Entonces aquí yo pongo, por ejemplo, presten atención a lo que yo voy a hacer. Voy a aplastar la letra Shift y aplasto Tan. Y eso me habilita para que yo coloque tangente a la -1. ¿Sí se dan cuenta que es tangente a la -1? Tangente a la -1. ¿Sí? Y lo que nosotros vamos a hacer es colocar 4/3, pues, ¿no? Y eso me da un valor de 53, Mira, ¿sí? Entonces, ya terminamos la conversión, pues, ¿no? ¿Cuál sería la conversión final? La conversión final sería que es 5 de radio con 53.13 grados, ¿sí? Y esa hemos pasado del plano cartesiano al plano polar, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Sí les quedó en la calculadora eso? 53. ¿Sí les quedó eso en la calculadora? Repito, el último paso es que yo fui a buscar mi calculadora, pero no la Ok, encontré, pero para aquí hacer está la calculadora, ¿sí? Lo que yo hago es, mira, vamos de nuevo, aplasto Shift y aplasto Tan. Y eso me habilita para yo hacer la tangente inversa. Y pongo 4 dividido para 3, ¿sí? Y eso me da 53,3. ya. Ya. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si nosotros queremos comprobar el resultado, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a convertir este plano rectangular en un plano polar. Si lo convertimos, fíjense que el radio, ¿cuánto me salió el radio? ¿Cuánto me salió el radio? Mi radio salió 4. El radio me salió 4. No, Miren, de ahí lean ahí bien. son 5. Ok, si ustedes se dan cuenta, aquí, si ustedes se dan cuenta, el radio lo podemos leer, pero ¿qué no podemos leer bien? El ángulo, pues, ¿no? Entonces, aquí yo he creado, lo que he hecho aquí simplemente es hacer espacios de 10 grados, ¿sí? Si ustedes se ponen a contar, aquí habrían 9 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, que cada uno de estos espacios, ¿cuántos grados son? 10. Son 10 grados, perfecto, son 10 grados. Entonces aquí tengo 10 grados, 10 grados, 10 grados, 10 grados, y aquí tengo 50, ¿sí o no? Tengo 50. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el vector se encuentra menos de la mitad, porque aquí sería 55, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, y la mitad de 55 estaría por aquí. Por lo tanto, estaría como que en 52,5, y eso es cercano al resultado que nosotros encontramos, que era 53,3. ¿Sí estamos claros o no? ¿Preguntas? Profesor, pero esto yo puedo hacer en el cuaderno, ¿puedo cambiar el plano polar? No, simplemente lo que estoy haciendo es una comprobación del resultado. ¿Sí? La pregunta es, ¿el vector cambia cuando yo cambio el plano? Chicos, chicas, ¿el vector cambia cuando yo cambio el plano o es el mismo vector? Es el mismo vector. Es el mismo vector, solo que la lectura, o sea, imagínense que el plano es una forma de leer. La forma de leer cambia, ¿sí ven? Pero el vector sigue siendo el mismo. Es como una traducción que se hace. ¿Sí? Ya. ¿Preguntas? No. Ahora bien, si a ustedes le dicen, represente el vector en el plano polar, ¿qué ustedes hacen para representar el vector en el plano polar? Cogen, hacen una línea, hacen otra línea, ¿verdad? Y lo que hacen aquí simplemente es colocar el vector de esta manera, ponen que 5 unidades y ponen 53,13 grados. No tienen que andar dibujando los círculos, no tienen que andar haciendo esto, no lo hagan, no Ya traten de dibujar eso. solamente. Simplemente el vector, el ángulo y su radio. Se acabó. ¿Preguntas? No, profe. Ahora bien, tienen que tener mucho cuidado.
tienen que tener mucho cuidado con, al menos al encontrar este ángulo, ¿sí? ¿Por qué tienen que tener mucho cuidado al encontrar este ángulo? Vamos haciendo otro ejercicio. Vamos haciendo otro ejercicio de este mismo modelo, ¿no? Ahora vamos a hacer un vector que esté en otro plano, o sea, en otro cuadrante. Vamos a hacer el vector B, que en este caso se va a encontrar en menos 3,4. Vamos a hacer el mismo vector, pero la componente X va a cambiar, ¿sí? Entonces, veamos, si yo quiero transformar esto, al plano polar, ¿qué primero tengo que hacer? Simplificar. ¿Qué es simplificar? Ordenar para simplificar. ¿Qué es simplificar? No, hay que hacer Maylin, ¿qué tenemos que hacer? El radio. el radio. Exacto, hallamos el radio. ¿Cómo hallamos el radio? Eh, Utilizando el teorema de... Pitágoras. Correcto. ¿Y cómo me quedaría si yo utilizo el teorema de Pitágoras? Me quedaría que el radio va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado? Menos 3 al cuadrado. Sí, ¿cuánto es menos 3 al cuadrado? ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado? 9. Correcto, más 9, ¿no? Entonces ahí ustedes se dan cuenta que no es necesario colocar el signo, simplemente colocar los números y se acabó. Entonces aquí me quedaría nuevamente la raíz cuadrada ¿de qué? De 9 más 16, y esto me da raíz de 25, y vuelvo a tener ¿qué cosa? El mismo radio. El radio va a ser igual a 5, ¿sí? Voy a tener el mismo radio, ¿sí ven? Radio igual a 5. Ahora, sacamos el radio, ¿qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría? Toca encontrar vuelta el ángulo. Correcto, tenemos que encontrar el ángulo. Pero aquí las cosas van a cambiar un poquito, ¿sí? Porque nosotros debemos de saber dónde está ubicado nuestro vector, ¿sí? ¿Dónde está ubicado nuestro vector? ¿En qué cuadrante? ¿En qué cuadrante estaría ubicado el vector menos 3,4? Menos 3,4. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, o bueno, creo que es al revés, ¿no? Este de aquí creo que es el cuarto cuadrante. Así creo que sí, sí, así es. ¿En qué cuadrante va a estar ubicado el vector menos 3,4? Eso de ahí ya sabemos, ¿no? ¿En qué cuadrante? Chicas, ¿en qué cuadrante? Eso no es algo que no hemos hecho antes. Primero, segundo, tercero. Y en segundo. Correcto, en el segundo, porque avanzamos menos 3 unidades en X y 4 unidades en Y positivas, ¿no? Entonces, aquí estaría el vector. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Alison. Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a pasar es que cuando ustedes quieran encontrar el ángulo, les va a salir un valor contrario. Presten atención. Si nosotros queremos encontrar el ángulo, decimos que θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de la componente, tenemos que poner 4 dividido para 3, ¿verdad? Ahora tenemos que colocar, o sea, tenemos que colocarle signos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo les dije signos. Entonces ponemos 4 sobre 3, ¿sí? Y esto de aquí nuevamente me va a dar ¿qué cosa? El mismo, ¿qué cosa? El mismo 53,13. Ahora bien, yo debería de colocar el mismo 53,13 aquí. O sea, como el ángulo para el ángulo para la representación en su forma polar. Cuéntame. ¿Debo de colocar el mismo ángulo? No, porque si si coloco el mismo ángulo, no tiene sentido, porque si coloco el mismo ángulo, coloco el mismo radio, es porque es el mismo vector.
pero yo me doy cuenta que no son los mismos, porque uno es negativo y el otro no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando aquí es que ese ángulo que nosotros hemos encontrado siempre va a estar definido en el eje de las X, en el eje de las X menor, en este de aquí, ¿sí? En el caso anterior, nosotros teníamos el vector en el primer cuadrante, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, el ángulo va a estar aquí. Siempre es con respecto al eje de las X, este ángulo que nosotros estamos acá, ¿sí? Si nosotros hubiésemos tenido el vector en este otro lado, así, el ángulo que nosotros hubiésemos encontrado sería este de acá. Si nosotros hubiésemos tenido este vector, el ángulo es con este de acá. Siempre se hace con el eje de las X más cercano que esté, ¿sí? ¿Cuál está más cercano? ¿El eje de las X negativo o el eje de las X positivo para este vector que nosotros tenemos? X negativo. Entonces, ese es el ángulo, pues, ¿no? Pero recordemos que en la forma polar, el ángulo que yo debo de colocar es el ángulo que se encuentra con respecto al eje de las X Positivo. positivo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que yo necesito encontrar cuánto vale este. ¿Y cuánto valdría este ángulo que yo debo de colocar aquí? El alfa. Mm, Sería la resta, pues, ¿no? ¿Qué tengo que restarle? 180, debería restarle ¿qué cosa? A ver, presten atención, mira. 180. Si todo esto de aquí es 180, ¿no? Todo esto de aquí es 180. Si yo Sí. le quito este Ah, pedacito de aquí, me queda el ángulo que yo conozco. Pero ese pedacito, ¿quién es? Teta. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? ¿Estamos claros, Maylin y Allison? ¿qué dijo usted? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto me queda esta resta? Háganle la calculadora, por favor. $126.87, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ok? Sí, Entonces, ese es el ángulo que yo debería colocarle aquí. 126.87 grados. Ese es el ángulo que yo debería de colocar. ¿Sí? Y con eso ya está correctamente resuelto el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, si yo quiero representar esto, fíjense acá, me voy nuevamente a GeoGebra, y lo que yo hago simplemente es cambiarle, pues, ¿no? Déjenme borrar esto, borro esto, borro esto, borro esto. Simplemente lo que yo hago es cambiarle esto a negativo. ¿Ustedes creen que el ángulo iba a ser nuevamente 53? Miren, ¿ves? No va a ser 53 porque pasa de 90. ¿Sí o no? Es ilógico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponemos nuevamente nuestro plano polar y fíjense, como nuevamente tenemos las particiones de 10, tenemos 10, 10, aquí tenemos 90. 90, ¿cuánto sería 90 más 10? 100. 110, 120, y si ustedes se dan cuenta, tenemos 120, y además de eso, tenemos más de la mitad, porque aquí sería 125, ¿no? sí, tiene Entonces, y eso, ese poquito más sería lo que me queda, pues, ¿no? El 126,87. ¿Estamos claros o no, Alison y Maylin? Sí, Sí. Segura. Por favor, esto de aquí quizás sea un poquito, o sea, tienda a marear a las personas, pero en realidad no es, ¿ok? ¿Estamos claros o no? Les voy a enviar esto, bueno, esto de sí, los aquí, apunto. sí, sí. Miren que hemos visto algunas cosas. Vean todo lo que hemos visto. ¿Ok? Ahora bien, ¿alguna pregunta? Por cuestiones de tiempo, ustedes se van a llevar un deber de esto. Unos 2 ejercicios nomás. 2 ejercicios, nada más. ¿Sí? Y me los envían por foto, como por el teléfono de su mamá, ¿no? ¿Estamos claros o no? Yeah. Sí. Ahora bien, vamos ahora, fíjense que hicimos el cambio, ¿de qué cosa? Hicimos el cambio del plano cartesiano a polar. Ahora vamos a hacer cambio del plano polar al plano cartesiano. Y este de aquí, pues, y este de aquí es más fácil aún, ¿sí? Este de aquí es más fácil aún.
Presten atención. Y este de aquí es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque nosotros vamos a utilizar una formulita. ¿Sí? Vamos a utilizar una formulita. Nosotros sabemos que un vector está expresado en su forma cartesiana cuando tenemos aquí, en su forma polar, cuando tenemos R y θ, ¿verdad? ¿Sí o no? Donde este R representa, ¿qué representaba el R? El R representaba radio. Ya, el radio, pero ¿qué representa ese radio? ¿Qué representaba ese radio, Maylin? ¿Qué representaba ese radio, Maylin? Cuéntame. Representaba la magnitud, ¿no? Sí. Magnitud, módula, inclusive aquí se acuerdan, aquí está, pues mira, ¿ves? La magnitud se la representa, o sea, se la llama también radio vector. Es decir, que el radio es igual a la norma, al módulo o a la magnitud. Es lo mismo, ¿sí? ¿Estamos claros o no? Sí. ¿Por qué se le llama radio? Porque ya vimos que en el plano polar se forma un círculo y el círculo tiene radio, pues, ¿no? Entonces, por eso se le llama. Entonces, esto de aquí vendría a ser la magnitud, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. Ahora bien, para yo pasar de este plano al plano cartesiano, voy a utilizar la siguiente fórmula, ¿sí? Voy a utilizar R multiplicado por el coseno de θ y más, bueno, en este caso ustedes no han visto cartesiano, solo en cartesiano han visto. Entonces aquí sería coma, ¿sí ven? R multiplicado por seno de θ. Y se acabó. Eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. Por ejemplo, presten atención. Nosotros teníamos el vector en su forma polar. ¿Cuál era el radio que teníamos? Teníamos 5, radio 5 y ángulo 53,13 grados. ¿Sí o no? Sí. Si yo le aplico la fórmula, debería de quedarme 3,4, que era lo que habíamos iniciado el ejercicio anterior, ¿verdad? ¿Debería quedarme eso o otro valor? ¿Qué dicen No, ustedes? 3,4. Debería quedarme lo mismo, si es que yo hice bien, pues, ¿no? Si es que hice mal, pues bueno, ya las cosas ahí son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a aplicar la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? El radio. ¿Cuánto vale el radio? El radio 3. ¿Cuánto vale el radio? ¿Cuánto vale el radio de este vector que yo tengo aquí? A ver. ¿Cuánto vale el radio de ese vector? ¿Cuánto? 3. 5. Pero a ver, recuerden, chicas, a ver. Si esto está en su forma polar, esto de aquí es el radio y esto de aquí es θ, pues no. ¿O no es así? Ah, ya. El radio y la. Entonces, el radio vendría a ser 5. Y le voy a multiplicar por coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? El ángulo vale 53,3. Correcto. Coma, 5 por el seno de 53,13. Entonces, metemos eso en la calculadora. ¿Y cuánto debe darme? Veamos. Obviamente que no van a colocar todo junto, pues, ¿no? Tienen que colocar parte por parte. Entonces, esto me quedaría, fíjense, me quedaría 5 multiplicado por el coseno de 53,13 grados, me queda 3,0000, me queda, que eso vendría a ser 3. Coma. Ahora vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente, simplemente tendría que cambiar aquí
por seno, pues, ¿no? Por seno. ¿Cuánto me quedaría aquí? 3,9999, que básicamente vendría a ser 4. ¿Es o no es, se ha cumplido o no se ha cumplido la conversión? A ver. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido la conversión? Sí. A ver. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Que está bien el ejercicio o que está mal? Eh, eh, Lo representamos correctamente. Miren, ¿ve? Aquí tengo que 3,4 es equivalente a 5,5313 en el plano cartesiano, en el plano polar. Y si yo ahora convierto ese valor, me sale 3,4. ¿Está bien o está mal? Está bien porque salió la misma respuesta que hicimos. Exactamente, salió lo mismo, entonces se comprueba que hicimos correctamente la transformación. Pues, ¿no? ¿Alguna pregunta? No. Ahora bien, No, no, por si no, sí, sí. acaso, a ver, dime. Puede sacar otra vez cómo sacó, o sea, en la calculadora. Solo puse 5 seno de 30, 5, perdón, 5 por seno de 53,13, me queda 3,9999. Ay, ay, así, pues sí, ya. Y luego con el otro lado, recuerda que aquí hay una coma y son dos valores totalmente diferentes. ¿Ya? Ahora bien, bueno, voy a finalizar con esto, presten atención. Por ABC motivo, puede que a ustedes no le den en su forma polar. Espérense un ratito, quiero. A ver, presten atención. Puede que por ABC, DFG motivo, a ustedes no les den las coordenadas polares, ¿sí? O sea, no les den el radio y el ángulo, ¿no? Pero les den a ustedes un vector en el plano cartesiano, ¿sí? Por ejemplo, que me den, qué sé yo, que hagan de esta manera, que me den este vector que está aquí, así, y que digan que tiene 4 unidades y que el ángulo de aquí a acá es 60 grados, ¿sí? La pregunta es, ¿puedo yo utilizar esta ecuación, la misma ecuación que hicimos anteriormente? Es decir, que me quedaría, bueno, el radio es 4, me quedaría 4 multiplicado por coseno, multiplicado por 60, coma, 4 multiplicado por seno por 60. ¿Estaría bien hacer esto? ¿Sí o no? No, ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? yo digo que no. ¿Por qué? Porque, o sea, ya está haciendo directo y toca. No es o sea, no es correcto, pero esa no es la razón. ¿Por qué no es correcto? Pues porque Porque el primero ángulo tiene que que hallar, ustedes, ¿qué cosa? porque digo que primero tiene que hallar así parte por parte el radio No. A ver, y el- quiero que ustedes entiendan esto. Este ángulo que está aquí no es cualquier ángulo. Es el ángulo, y se los escribo, es el ángulo que parte desde, bueno, sería el ángulo medido desde el eje de las X positivo. ¿Sí estamos claros? La pregunta es, ¿este ángulo que está aquí está medido con respecto al eje de las X positivo? ¿Sí o no? desde el eje de los X positivo. No, está en Entonces, el ¿cuál sería el negativo. ángulo que debería de reemplazar en vez del 60? Mm, ¿Qué ángulo deberíamos de colocar en vez del 60 aquí? Entonces, si ese ángulo no puedo utilizarlo, entonces yo debería encontrar el otro ángulo que está acá. Para este sí lo puedo utilizar, pues, ¿no?
Sí, Entonces, ¿cuánto valdría ese ángulo? lo mismo, ¿no? ¿Por qué es lo mismo? Porque A está ver, lo mismo medio. recuerden esto, recuerden esto. De aquí, de esta línea, de esta franja a esta otra franja, ¿cuánto es el ángulo? ¿Cuánto es el ángulo de todo eso? A ver, Todo completo 180. correcto, 180 grados. Pero yo solo quiero hasta aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacerle a ese 180? ¿Qué le tengo que hacer a ese 180? Darle menos el 60. ¿Restarle qué cosa? 60. Correcto, tengo que restarle 60. ¿Y eso me da cuánto? 180 menos 60. 120. Y ahora sí, ya puedo trabajar con la forma. ¿Estamos claros o no? Y Mm, ahora sí ya puedo trabajar con la forma. ¿Sí? ¿Estamos claros o no, chicas? ya. Y esto me quedaría menos 2. ¿Y cuál sería la otra componente? Menos 2. 2 raíz de 3, ¿no? Sí, 2 raíces de 3. Ya, y ese sería el resultado, ¿sí? Pero profesor, ¿y por qué acá, cuando yo trabajé aquí, cuando me dan las coordenadas en coordenadas polares, el ángulo sí lo puedo utilizar? Porque por definición, si es que te están dando las coordenadas polares, ese ángulo es medido con respecto al eje de las X positivas. Inclusive eso yo les di aquí. Fíjense acá, miren, aquí está. ¿Está o no está ahí? El ángulo con respecto a las X positivas. Por definición, este ángulo que se le ponen aquí en las coordenadas polares es por definición un ángulo con respecto al eje de las X positivas y ustedes lo pueden utilizar de forma directa. Pero si a ustedes le dan un gráfico, lastimosamente tienen que sacar ese ángulo si es que no está visible, como nos tocó sacar aquí a nosotros. ¿Preguntas? No, 180. ¿Preguntas? 180 menos. No, pero Ok. Muy bien, entonces, pues bueno, nos quedaríamos hasta aquí, ¿sí? Nos quedaríamos hasta aquí y con esto ya terminaríamos la clase, ¿no? Lo que sí me deja preocupado es que el jueves es el aporte, ¿sí? Y hasta el jueves no alcanzamos a ver casi, bueno, no alcanzamos a ver todos los temas hasta el jueves, pues no, para el aporte, pero lo que sí, los temas que ustedes han visto, creo que los han entendido lo suficientemente bien, ¿no? sí. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra Con pregunta, todo, chicas? sí. No. Con todo, si usted nos podría enviar así mismo como nos envió la otra clase, pues ¿La sería bueno. clase grabada? Sí, Sí, les voy a enviar la clase grabada, no se preocupen. ya. Ahora Gracias. bien, en una consulta, ¿ustedes tienen disponibilidad para clase durante la semana? O sea, para, ¿qué les digo? A ver, estamos domingo. Les digo, Ujú. por ejemplo, el martes sería. Porque ahí lunes, martes y miércoles estoy por las noches ocupado. El martes no podemos porque tenemos campo de acción. Ok, bueno, en tal caso ahí yo me pongo de acuerdo con su mamá, pero lo que sí veo, lo que sí quiero que ustedes entiendan es lo siguiente, presten atención. Veamos, definición de vector en su forma física, ya lo vimos, gráfica de vectores en 2D en su forma cartesiana, ya lo vimos, gráfica de vectores en 2D en su forma polar, ya lo vimos, notación de Euler con números complejos, ya lo vimos, y cambio de planos polares a cartesianos, ya lo vimos. Descomposición vectorial en 2D, esto aquí también ya lo vimos, ¿sí? ¿Qué es descomposición vectorial? Es esto que ustedes están haciendo aquí, ¿sí? Aquí están descomponiendo este vector en sus componentes rectangulares, Y y J, ¿sí?
X y Y, por decirlo así. Entonces nos faltaría ver netamente lo que son reconocimientos de vectores en 3D, vectores unitarios y todo eso, ¿no? Pero sí ha sido bastante extenso eso. En la práctica estaremos evaluando lo que hemos visto en clases. Dados varios vectores en 2D o 3D, operarlos, suma, resta, multiplicar, dados vectores 2D, magnitud y dirección de los mismos, y 2D haciendo uso de la tangente. Miren, aquí ya tenemos esto, ¿no? Uso de la tangente. Haciendo uso de cosenos directores. Esto lo Miren, por mandamos así. ejemplo, determinar vectores formados por un plano. Determinar vectores formados por un plano. Bueno, eso de ahí sí. Bueno, al menos la teoría, al menos casi toda la teoría ya la teníamos, ¿sí? Nos faltaría la parte de práctica, ¿no? Entonces, pues bueno, nos quedaríamos hasta aquí, ¿sí? Ya. Igual yo voy a conversar con su representante a ver cómo podemos trabajar con más clases, ¿no?